los primeros principios del ser y del pensar, ¿no? Yo les dije hace ratito que vivimos en unas condiciones que de alguna forma nos plantean esto. Hay una relación entre la existencia, entre el ser, entre el ente, en metafísica se llama el ente, lo que es, y entre el pensar. Es decir, gracias a esa correlación, nosotros podemos pensar las cosas, nosotros podemos conocer, podemos hablar con cierto criterio, podemos hablar con cierta certeza del mundo, porque los medievales hablaban de esta correlación desde esta forma. Acuérdense que en la filosofía medieval Dios es el centro de todas las explicaciones, ¿no? Dios es la causa primera, Dios es el mismo ser que subsiste, Dios es el ser más perfecto, qué sé yo. Bueno, los medievales decían que nuestro mundo, la creación, es una correlación entre dos intelectos, ¿no? El intelecto creador, que ha pensado y querido las cosas, y el intelecto humano que puede conocer esas cosas creadas. Es como, bueno, ¿por qué podemos conocer? Bueno, porque están pensadas bajo dos inteligencias, ¿no? No es algo absurdo, una inteligencia creadora que ha puesto el orden a las cosas y una inteligencia humana que puede conocer ese orden, puede entender las cosas, puede hablar de esas cosas, porque también hay una relación entre pensamiento y lenguaje. Es la correlación más directa que existe, es entre el conocimiento y el lenguaje. Mientras más conocemos, más se va agrandando nuestra capacidad de hablar, de nuestro lenguaje, digamos. En cierto sentido, las palabras son también el pensamiento, y eso lo vamos a ver sobre todo en algunos filósofos más de la modernidad, de la posmodernidad, que investigan bastante esa relación entre el lenguaje y la realidad. Pero bueno, estos primeros principios son principios tanto del ser, tanto de la existencia real de las cosas, como del pensamiento, ¿no? Porque hay esa relación. No podemos separar existencia, ser, la realidad misma del pensamiento. Si no hubiese relación entre el pensamiento y la realidad, no podríamos justamente hablar de ella. Como hay relación, como digamos, hay un lenguaje que podemos descifrar en la realidad, por eso podemos pensarlo y hablarlo. Y estos principios son como los fundamentos de los cuales yo puedo seguir una cadena argumentativa, yo puedo pensar, yo puedo dialogar, yo puedo discutir, yo puedo llegar a la verdad, pero si no respeto estos principios, en realidad no se puede construir prácticamente nada. Entonces, nada, vamos a tratar de entenderlos. A lo mejor si les surge alguna duda, también de criticarlos y de ver las posibles, no sé, faltas o las debilidades que pueda tener cada argumento, cada principio. Y bueno, en esto nos vamos a introducir. A ver. Primero un principio es una proposición o verdad indemostrable. Fíjense, los principios, por definición, son indemostrables. Ahora, se demuestran justamente con lo que explican. Como son tan evidentes, no necesitan una demostración. Es como en la matemática, ¿no? La matemática tiene que basarse en ciertos axiomas, principios, para después demostrar otras cosas. Pero esos principios en general son indemostrables. No se pueden demostrar, al menos entendiendo que para demostrar algo yo tengo que ir a algo más básico. Entonces, yo digo, por ejemplo, bueno, 4 manzanas. Si yo tengo 4 manzanas y le resto 2, bueno, me quedan 2. Eso quiere decir que para yo restar algo, para yo quitar algo de algo, bueno, tengo que tener una cantidad y que el todo es mayor siempre que la parte. Si yo tengo 4, siempre 4 va a ser mayor que 2. Bueno, ese principio se demuestra así en la realidad, pero más allá de eso, ya no encuentro forma de demostrarlo. Entonces, de estos principios, aunque son indemostrables, sin embargo, son muy evidentes. Se demuestran, como les digo, en las cosas, en la realidad. Son importantísimos para poder probar otras cosas. Bien, el primer principio se llama principio de no contradicción. A ver, fíjense bien, síganme por favor en esta cadena para que no se me pierdan. Igual si se me pierden, pregunten en la medida que vamos hablando del tema, pueden preguntar, no hay ningún problema.
Pero bueno, el primer principio se llama principio de no contradicción. Lo que dice sencillamente es esto. Un ser no puede ser y no ser al mismo sentido y en el mismo tiempo. Es decir, yo no puedo ser conocedor y no conocedor de un tema en el mismo sentido y al mismo tiempo. Yo no puedo ser José Manuel y no ser José Manuel en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Yo no puedo, o la puerta no puede estar abierta y cerrada en el mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Se entiende? No sé, es como, ustedes me dirán, bueno, pero profe, eso es muy básico, ¿por qué nos estamos viendo algo muy básico? Bueno, porque, como les decía, a veces lo que se pierde o lo que se ha perdido últimamente es lo más básico del sentido común. Entonces, eso quiere decir, Víctor, Víctor, levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? Solo sobre esto, justo ese día conversaba con mi prima, y salió a la luz este comentario porque ella me decía, no, pero hay algunas cosas que pueden ser buenas para ti y malas para el otro, ¿no? O sea, todo es relativo. Ella estaba de esa posición y me decía, esa cosa que le puede suceder para ti, tú piensas que es bueno, pero para el otro puede ser malo y las dos cosas pueden suceder a la vez, ¿no? Entonces, precisamente yo le hablaba de esto, que no puede ser que una cosa sea buena y mala a la vez, en su totalidad, ¿no? Porque, o sea, son cosas contrarias, ¿no? Es como decir, algo no puede estar iluminado y oscuro a la vez, ¿no? Exacto. Son cosas contrarias. Sobre todo en el mismo sentido y en el mismo tiempo, ojo, porque, por ejemplo, yo puedo, no sé, saber mucho de una materia, es decir, ser conocedor de algo, pero no serlo de otra cosa. Es decir, en relación a otra cosa puedo tener esa carencia. Pero en el mismo sentido y en el mismo tiempo es imposible que algo sea y no sea. Y así es la realidad. Fíjense, no estamos en un mundo como en el mundo de Dalí. No sé si han visto las pinturas de Dalí, ¿no? Del surrealismo en general o de la poesía surrealista, que de repente mezcla contrarios y de repente las cosas se derriten, las cosas no tienen consistencia, ¿no? Las cosas escapan. O como en los sueños, que no se sigue el principio de realidad, ¿no? Que a veces estamos soñando que somos nosotros, pero no somos nosotros. O estamos soñando que estamos cayendo, pero estamos a la vez elevándonos. O estamos, no sé, como que en los sueños a veces las contradicciones se mezclan. Bueno, en el mundo real no es así. El mundo real se da este principio porque las cosas, si son algo, son y no se dan en ella la contradicción, no cambian de la nada, ¿no? Un perro no se convierte en un gato, y si la realidad fuera contradictoria sería imposible conocerla porque no tendría consistencia, no tendría algo fijo, por lo cual podemos hablar de esas cosas porque tienen algo fijo, estable. Entonces yo les decía, la realidad misma no es contradictoria, y nosotros percibimos las realidades sin contradicción. Ahora, ¿dónde está la contradicción? Está en nosotros, en cómo nosotros hablamos de la realidad. Nosotros sí podemos decir contradicciones o contradecirnos, pero la realidad misma no es contradictoria. La realidad simplemente es y es. Bien, no sé si hay alguna duda en este principio. Fíjense que igual lo vamos a tener como base porque es el primer principio, por eso tiene ahí el 1, porque es el fundante. Si nosotros desechamos este principio, prácticamente no se puede afirmar nada con certeza, porque estaríamos aceptando la contradicción de la realidad, y la realidad no es contradictoria. Bien. Vamos entonces con el segundo principio. Estos dos que siguen son como hijos de este primero, ¿no? Son hijos del de no contradicción, simplemente son distintas formas de verlo, podríamos decirlo. El segundo se llama principio de identidad y dice lo siguiente: un ser solo puede ser idéntico a sí mismo. A ver, hay que hacer una distinción de identidad con, por ejemplo, igualdad o similitud. Por ejemplo, los gemelos, uno dice, ay, son igualitos, o en México se le dice cuates, ¿no? Los bebés que han nacido con las mismas características genéticas y demás y que parecen iguales.
Bueno, eso es que son similares, eso es que son bastante parecidos, pero el principio de identidad nos dice que no, una cosa solo es igual a sí misma. Inclusive dos manzanas, por más que las vea exactamente iguales, no son iguales en absoluto, sino que cada una solamente es igual a sí mismo. Ahora, si son exactamente iguales, tendría que decir, bueno, tienen el mismo color, tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño, el mismo peso, y además ocupan el mismo lugar. Pero si ocupan el mismo lugar, no serían dos manzanas, sino sería una sola. No sé si me explico. Por ahí va la cosa. Bueno, este principio, entonces, como ya lo hemos visto, nos demuestra que cada cosa es, en cierto sentido, original, es única, es idéntica a sí misma. En esto se apoyarían todos estos gurúes de la autoestima, ¿no? Que hablan de, no, tú eres único en el mundo, no hay nadie como tú vas a... Bueno, eso es verdad, tú eres único en el mundo. De hecho, hay una demostración de que sí, cada persona tiene una originalidad única. Dice Hannah Arendt, una filósofa política, que cada nacimiento representa una esperanza, porque cada ser humano que nace trae algo nuevo, no repite nada de lo que ya estaba, sino que siempre cada persona que nace trae algo nuevo. Eso es bien interesante. Fíjense bien esto. Si hay dos objetos, como ya les decía, si hay dos objetos que no presentan ninguna característica diferenciada, entonces no estamos hablando de dos objetos, sino del mismo objeto. De alguna forma, este argumento, cambiado un poco, con este argumento se demostraba que el Dios tendría que ser único, un único Dios. No podríamos hablar de politeísmo, porque en realidad, si hablamos de Dios, siempre pensamos en un ser creador, omnipotente, causa primera, es decir, que lo causó todo. Y si hablamos de dos dioses, eso terminaría llevándonos a una contradicción, porque uno tendría que ser creado por el otro, o porque uno, al haber dos dioses, ambos de alguna forma limitarían el poder del otro. Entonces, bajo este principio se diría, bueno, si cada cosa es idéntica a sí mismo, Dios existe, entonces no puede haber un segundo Dios, o no puede haber muchos dioses, porque es propio de Dios ser el inicio, o más que el inicio, la causa primera de todo lo que existe. Muy bien, bueno, si hay alguna duda, algún comentario, adelante, no se preocupen si me interrumpen. Y el tercer principio, que se deriva del principio de no contradicción, se llama tercero excluido. Y dice lo siguiente: solo caben dos posibles afirmaciones dentro de realidades que son contradictorias. Por ejemplo, yo puedo decir, o esto es una manzana o no es una manzana, o yo soy José Manuel o no soy José Manuel, o ustedes son personas o no son personas, pero en ese juicio no cabe una tercera posibilidad. Donde sí cabe una tercera posibilidad es en juicios que son contrarios. Por ejemplo, yo digo, el vaso está vacío y el vaso está lleno. Bueno, en esas dos contrariedades sí hay posibilidades, como decir, bueno, el vaso está medio lleno, medio vacío, qué sé yo. Pero en juicios que tienen que ver con la no contradicción, es decir, yo soy persona o no soy persona, ahí no cabe una tercera posibilidad. Solamente hay dos posibilidades, o soy o no soy. Pero no puedo decir yo soy más o menos hombre, yo soy más o menos persona, el agua es más o menos agua, el sol es más o menos sol. No, ahí en esos principios o en esa afirmación categórica de lo que es y de lo que no es, solo caben dos posibilidades. Bueno, el principio se llama principio de razón suficiente. Este principio señala lo siguiente, los anteriores se los atribuimos directamente a Aristóteles. En la metafísica, en el tratado sobre la lógica de Aristóteles están presentes, pero propiamente, por más que en cierto sentido está
implícita o explícitamente en todos los filósofos o en todos los científicos que buscan dar explicaciones. Se encuentra más que nada en Leibniz. De hecho, Leibniz lo lleva un poco al extremo, que vamos a ver, por ejemplo, en el tema del mal, cómo la posición de Leibniz sobre el mal, decir que el mal está pensado y tiene cierto sentido porque Dios lo quiere, bueno, en realidad eso nos lleva más que nada a una contradicción, pero bueno, hasta acá Leibniz dice que todo lo que existe es inteligible y por lo tanto puede ser explicado o tiene una razón suficiente. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que no hay absolutamente ningún fenómeno en el universo que suceda por absurdo, que suceda sin ninguna explicación. Todo lo que sucede tiene una explicación o puede ser explicado, puede ser entendido, puede ser pensado por la inteligencia. Entonces eso desecha la posibilidad de que haya hechos absurdos. No sé si me llevo a explicar. Eso quiere decir entonces, fíjense, eso quiere decir entonces que si no sabemos algo de la realidad es porque todavía no hemos llegado a ese conocimiento, nos falta tecnología, qué sé yo. Hay un fenómeno que sucede en el fondo del mar, supónganse, a, no sé, una profundidad que todavía los aparatos no llegan. Bueno, que no hayamos llegado a conocer por qué sucede cierto fenómeno en el fondo marino, no nos demuestra que hay cosas que no se explican, sino que simplemente nosotros no hemos todavía llegado a ese fenómeno. Entonces, de hecho, en este principio, o con este principio, todos los que buscan dar alguna explicación, ya sea científica, filosófica, lo usan de alguna forma como sustento, porque justamente cuando yo quiero dar una explicación, estoy tratando de demostrar que la realidad puede ser explicada por un método científico, por un método, no sé, un método deductivo, qué sé yo. Y eso se da en todos. Por ejemplo, el tema de por qué las especies han sufrido algunas modificaciones. Bueno, se trata de explicar eso a partir de la teoría de la evolución. Por ejemplo, ¿por qué, no sé, los que afirman la existencia de Dios? Bueno, tratan de explicarlo con ciertas afirmaciones o ciertos principios, los que niegan a Dios. Bueno, todos, aunque sean de posiciones contrarias o contradictorias, tratan justamente de utilizar algún tipo de explicación. Entonces, esto nos demuestra que toda la realidad podría ser explicada, solamente que en muchas cosas no tenemos el acceso para entender por qué sucede como sucede. Muy bien. El quinto principio es el principio de causalidad, ¿no? Lo que dice este principio, que se atribuye también a Aristóteles, tiene también una versión perfeccionada a Santo Tomás de Aquino. De hecho, las 5 vías de Santo Tomás responderían en cierto sentido a este principio, sobre todo 2 de las vías con las que Santo Tomás demuestra la existencia de Dios. Este principio dice que todo lo que se origina, se mueve o cambia, es cambiado o movido por otro. Fíjense, todo lo que se origina, todo lo que llega a ser algo, todo lo que se mueve o todo lo que cambia, siempre encuentra su razón, encuentra su fundamento en una causa anterior. Muchos pensarán que en realidad es lo mismo que el de la razón suficiente. Bueno, vamos a ver que no sería exactamente lo mismo que el principio de razón suficiente, porque aunque el tema del principio de razón suficiente trata de decir que todo tiene una explicación, no sería lo mismo que decir que todo tiene una causa. De hecho, no, los que afirman el principio de causalidad no dicen que todo tiene una causa. O sea, no dicen que todo fue causado por otro. Y bueno, a lo mejor ya estarán entendiendo o pensando por qué. Porque si yo digo que todo fue causado por otro, de alguna forma la idea de Dios quedaría fuera de esta causalidad. Dios no fue causado por otro. De hecho, Dios es lo que ha causado la realidad, lo que ha generado el mundo. Entonces, este principio aclara que en realidad todo lo que empieza a existir tiene una causa, porque de la nada nada puede surgir. Bueno, este es un argumento que está presente en Parménides. De la nada nada surge, y Parménides de Elea argumentaba, por lo tanto, que la existencia o el fundamento de la existencia es el ser. Entonces, parece bastante
fuerte este argumento, ¿no? De la nada, nada puede surgir. Yo le hacía siempre la pregunta a mis alumnos que si ellos intentaran tirar una sopa de letras, ¿vieron esas sopas de letras con las que puedes hacer un caldo, una sopa que son de letritas? Si tiraras esa sopa de letras al piso infinitas veces, en algún momento te podría salir un poema perfectamente estructurado, ordenado, con cada línea, con cada palabra, con cada acento, con cada espacio entre cada palabra, y que tenga el sentido poético. Entonces, no sé qué piensan ustedes. ¿Podría darse, por ejemplo, eso, que si alguien tira infinitas veces una sopa de letras al piso, en algún momento puede surgir un poema ordenado? ¿Qué piensan? ¿Podría ser o no podría ser? Yo lo veo imposible. ¿Quién es? Yo soy Gemma. Yo lo ¿qué veo tal? imposible. ¿Lo ves Hola, imposible? ¿qué tal? ¿Por qué lo ves imposible? O sea, yo me veo haciendo eso y que me salga todo, como usted dice, un poema así totalmente estructurado, con rimas, lo que sea. Lo veo imposible. Yo, personalmente. Claro, sí. Por todo lo que implica eso, ¿no? Porque implica tener el sentido de las palabras que vas a usar, implica, un montón, casi infinitas posibilidades que se tienen que cumplir. Me parece muy difícil. Bueno, no sé quién además había levantado la mano. ¿Kevin? Sí, doctor. Sí, justo también está en esa línea de pensamiento, dado que infinitamente, aunque si hablamos matemáticamente infinitamente, sí o sí, tarde o temprano tendría que salir. Además, está ocurriendo, eso lo están experimentando con máquinas de inteligencia artificial que ya le están dando libros todos, y aunque no les puedes explicar exactamente qué es la inspiración o la belleza, ya están haciendo poemas, hasta pinturas, todo. Entonces, yo creo que sí se podría, dado que ya se está avanzando en eso, aunque obviamente los poemas que escriban esas máquinas no creo que sean igual de hermosos que lo hacen los humanos, pero bueno, recién estamos en el año 2022, así que nos quedan milenios para saber cómo durará eso. Ya, y tú dices que en el fondo esos algoritmos tendrían cierta similitud porque son combinaciones probabilísticas, entonces mientras se siga avanzando en esa investigación podría darse que esas máquinas lo puedan lograr. Sí, tarde o temprano sí, porque esto es algo ya muy personal y que también lo he estudiado, o sea, probablemente la amenaza más grande de nosotros va a ser la inteligencia artificial, porque tarde o temprano si nosotros tratamos mal a los otros seres vivos porque nos creemos más inteligentes que ellos, la inteligencia artificial es 10.000 veces, millones de veces más inteligente que nosotros. Entonces, nosotros no tenemos dimensión de lo que ellos van a poder lograr. Que creamos que lo podamos controlar a ellos, esa es parte de nuestro egocentrismo. Pero sí, o sea, tarde o temprano van a poder, no sé, cuando creen la mejor máquina de eso, en un día se podrá leer todos los libros de la historia que hemos escrito. Entonces, estadísticamente sí creo que van a poder. Ya, buenísimo, interesante. Igual vamos a ir quedándonos con esas ideas, después vamos debatiendo, pero es interesante tu postura, ¿eh? No había pensado en esa posibilidad de los algoritmos. Ethel. Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Qué tal? En cuanto a la forma en cómo planteó de que al azarmente lanzar 1.000.000 de veces para que nos salga un poema estructurado y bonito. Infinitas veces, ¿eh? Infinitas. No sería viable porque considero, bueno, y pienso que si bien es cierto, al tener toda esa forma de establecer, digamos, el poema, lo que se requiere en primera instancia es establecer un orden, ser consciente del caos que está existiendo en esas letras, y ser consciente de que nosotros debemos de estructurarlas, ordenarlas, y para recién establecer un poema bonito. No es que yo considero que no se lograría, porque en este caso lo estamos lanzando sin un objetivo en particular, solamente lo estamos lanzando al azar. Entonces, el orden se manifiesta en base a una conciencia del caos que puede existir en el entorno.
Claro, claro, sí, entiendo. Bueno, yo siempre que hacía la pregunta, en general me decían, no, es imposible, profesores, no puede darse todas esas necesidades o condiciones para que se dé exactamente un poema, ni siquiera, me decían muchas veces, ni siquiera le diría ni siquiera una línea. Entonces, bueno, es un tema que nos hace pensar. Igual creo que, por ejemplo, esa cuestión vamos a retomarla más adelante, de hecho, cuando veamos el tema del orden. Me parece que alguien más quería opinar algo, pero bajó la mano. Juan Pablo Taquía. Vamos. Bueno, tenía más o menos el mismo punto de vista que Kevin, que era finitamente infinita la posibilidad de que eso ocurriera. Es, como se puede decir, 1 en 1.000.000. O sea, matemáticamente eso se podría, pero si tú lo intentaras de un momento a otro por tirar, no, sería imposible. Pero hay una probabilidad microscópica de que pueda ocurrir. Ya, buenísimo. Bueno, interesante, se va armando bien lindo el debate. ¿Alguien más? Alberto. Creo que sí es posible, por ejemplo, que por cuestiones del azar se forme una palabra. Sí, pero un poema necesita de muchas más variables, de muchos más elementos. Por ejemplo, ¿dónde queda la inspiración? Entonces, pues no, creo que al azar sí se puede construir una palabra, ¿cierto? Pero formar un poema no es posible. Ya, buenísimo. Sí, porque imagínate, ahorita vamos contigo, Enrique. Imagínate que estamos suponiendo un montón de cosas, ¿no? Tener cierta sensibilidad poética para ver una imagen poética y expresarla. No sé, si hay como tantas cosas que parece imposible. Y después que en el movimiento de lanzamiento caigan justo en el lugar que deben estar, con los espacios, con los acentos, con las líneas, con los párrafos. Entonces sí parece muy, muy complicado. Y fíjense, parecería que eso apelaría al principio de razón suficiente, si se dan cuenta. Estaríamos diciendo que algo surgió simplemente por un hecho absurdo y que no tiene una explicación detrás, es decir, que nadie lo escribió, sino que fue un hecho absurdo. No sé si lo ven ahí. Entonces, de alguna forma contradeciría ese principio que ya hemos hablado de que todo tiene una posible explicación. En este sentido estaríamos pensando un poema que no tiene absolutamente ninguna explicación, sino que se dio por puro absurdo. Bien, Enrique, tú también querías hablar. No sé si al final. Buen día, doctor. Bueno, pues que también, como dicen, si lo vieran de diferentes puntos de vista, por ejemplo, un posmoderno podría tirarlo y podría ver y dijo, este es un poema, ¿no? Y claro, bueno, esto quedaría como para él un poema. Como el arte moderno, ¿no? Ajá, como el arte moderno, ¿no? Entonces por ahí va mi punto también, bueno. Podríamos decir un caos de letras sin sentido. Ya, bueno, este es un poema porque es, no sé, una manifestación del tiempo moderno, de la posmodernidad. Uh-huh. Claro, pero fíjate, bajo las condiciones que yo puse, igual sería, estaríamos hablando de que sería imposible prácticamente. Bueno, a mí me parece que sería prácticamente imposible decir un poema con el orden, con la estructura, con todo eso, no un amasijo de letras sin ninguna estructura, ni orden, ni sentido, ¿no? Algo con sentido. No sé, hablando de pop art, de arte moderno, que se llama arte postmoderno, el otro día me comentó un amigo que van a vender o ya vendieron esta famosa obra de Andy Warhol, de Marilyn Monroe, que está en 4 colores, no sé si la hagan, sí. Seguro. Es serigrafía, ¿no? Pero es verdad que van a ser miles de millones de dólares en una obra que ni siquiera es arte, o sea, tú vas a imprimir algo con una buena impresora y te sale lo mismo y
Entonces, ¿cómo puede ser que valga tantos millones de dólares? Hasta Andy Warhol lo acepto porque creo que es algo interesante, pero después esos que llenan supuestamente latas de excremento suyo y después eso lo venden por millones, un vaso, un frasco vacío que dice aire, Sí. no sé, aire de tal lugar y Claro. la gente subasta esas cosas por miles de dólares, millones, a veces millones. Un inodoro, Mac, los días vi que subastaron un inodoro que también miles de dólares, que estaba exhibido en un museo de arte contemporáneo. Eso no puede ser. Claro. Y espérate, había visto algo más gracioso todavía. En un momento hicieron una exposición, eso lo vi hace poco, hicieron una exposición, perdón que ya nos metimos en este tema, vamos a seguir en un momentito, una exposición de arte contemporáneo, y la señora que limpia el museo pensó que era basura, entonces lo empezó a tirar todo y resulta que el siguiente día iban a hacer la exposición. Sí, sí, en ese ámbito justamente habla de la carencia de sentido de los artistas y justo precisamente porque no encuentran, me parece, razones suficientes para pensar profundamente, ¿no? Pero para eso no van a sacrificar el arte, ¿no? Me parece. Claro. En todo caso, primero que arreglen sus problemas existenciales y intelectuales y después pues, que se pongan a no hacer un show de esto, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, cerramos paréntesis de arte contemporáneo. Vamos a seguir porque todavía tenemos un camino bastante largo. Bueno, ¿por qué esta distinción entre razón suficiente y causalidad? Porque una causa es un tipo de explicación, sí, pero no es lo mismo decir todo lo que existe tiene una explicación a todo lo que existe tiene una causa. La causalidad supone que entonces no todo tiene una causa, sino que solamente lo contingente, digamos, solamente lo que comienza a existir tiene que tener una causa anterior. Y bueno, está claro, yo tengo una causa progenitora, mi papá tiene su papá y demás. Entonces, todo lo que comienza a existir tiene una causa que lo sustenta, ¿no? Bien. Y el último principio se llama principio de causalidad proporcional. Básicamente lo que dice es que lo que está presente en un efecto tiene que preexistir en cierto sentido en la causa. Esto es lo mismo que yo le decía, como entender que el todo siempre es mayor que la parte. Si yo le quito a una pizza de pepperoni y le quito una parte, bueno, eso se lo puedo quitar porque está en el todo, ¿no? O por ejemplo, yo puedo enseñar matemática solamente si sé matemática. La famosa frase de nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, sí, realmente si yo quiero dar 10 soles, tengo que tener primero 10 o más para darlos. Ya sea, no importa si me los robé, no importa si yo los conseguí por mi propio esfuerzo, pero bueno, el efecto reclama que la causa que lo produce de alguna forma lo contenga o preexista en él, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla, otra de las vías para probar la existencia de Dios tomista, ¿no? La belleza, el bien, la verdad que existen en las criaturas tendrían que preexistir perfectamente en Dios. Uno podría decir, bueno, vamos a contradecir o vamos a criticar el argumento. Bueno, entonces el hombre es malo, ¿quiere decir que esa maldad está también en Dios? Bueno, les estoy adelantando algo que vamos a ver recién cuando vemos el problema del mal y la antropología y demás, pero bueno, no, hay una explicación, ¿no? Por más que el hombre tiene la capacidad de hacer el mal, si suponemos que Dios existe, no necesariamente esa maldad tendría que estar en Dios, pero bueno,
Lo que nos dice este principio es que todo efecto reclama que la causa que lo produce tenga ese poder, esa potencialidad para verlo hecho tal cual es. Entonces, por ejemplo, lo que sí podemos entender, y un pequeño adelanto, es que si el ser humano es libre, esa cualidad está primero en su causa. ¿Sí? Dios, por lo tanto, es libre y ha creado seres libres. Bueno, es una forma de verlo.